Mientras llenan, le entregan ahí al final. Entonces vamos a hacer esta actividad que el viernes les dije sobre el virus de la poliomielitis. Ustedes han debido ver en las calles personas que no pueden levantar las manos, los pies, están siempre con una distrofia, dificultad en la ambulación, ¿no es cierto? Han debido ver que inclusive están pidiendo limosna. Ahí por la Pérez, el Prado, por se llaman las Ramadas, en Santa Cruz, en Oruro, en todo el país. Entonces, esos pacientes que no tienen, o esas personas que no pueden caminar, algunos están arrastrando por el piso, son producto de este tipo de microorganismos, virus. Entonces, ahí vayan leyendo y justamente tenemos estas imágenes, ¿no? Que no son patologías miotróficas, esclerosantes, de tipo inmunológico, sino de tipo de una distrofia o alteración neuronal producto de la infección viral, ¿no es cierto? Y que se produce generalmente en los primeros años de vida y que trasciende. No sé si ustedes han estado el día viernes en la clase, como creo que se turnan por escuderías. El día viernes hemos visto cómo un virus de la rabia puede afectar a los nervios a través de una mordedura de animal, y en este caso de los murciélagos o el perro que esté contaminado, ¿no? Y si agarra aquí en la herida, el virus entra al axón neuronal. En este caso, el virus entra por vía oral. Me imagino que esto ya han ido leyendo, lo que produce es parálisis infantil producto de esa enfermedad. Entonces, en este caso, el virus afecta, y miren esta imagen, han debido ver, son fotografías de nuestro lado. Entonces, como ustedes pueden leer aquí, ¿no? Este virus ingresa, siempre hay una primera viremia, el virus entra por vía oral, luego entra al intestino, a partir de ahí por el sistema porta todo lo que es el tejido sanguíneo. Y usted dirá, ¿y cómo van a los tejidos nerviosos, no es cierto? Cerca, miren, infectados destruyendo neuronas motoras y por tanto la parálisis en una segunda viremia. Enseguida vamos a ver cómo ingresa. Es una patología que depende mucho de los nervios involucrados, como dicen en este caso. Puede haber este tipo de infecciones, miren, asimétricas, puede haber afectación al bulbo, por eso la anatomía aquí es muy bueno que usted conozca. Imagínate si es del, digamos, toda la parte del hemicuerpo derecho está afectado, ¿dónde estaría la infección viral? Por anatomía. Si el lado derecho está afectado, porque no siempre es simétrico, a veces es asimétrico. Las fibras, las neuronas motoras, ¿de qué lado del cerebro están afectadas? Izquierdo. Izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, inervados por pares craneales, miren todo lo que están leyendo. ¿En función de qué? De que el paciente tiene ya ese malestar. Por eso es importante conocer esta patología, porque inclusive a temprana edad, por eso se vacuna a manera de hacer prevención y profilaxis, ni bien nazca el paciente, ¿no? A los 4 días, al igual
la vacuna para tuberculosis en nuestro medio. La polio ya se administra. ¿Por qué? Porque el virus de la polio va circulando. Cuando tienes vacuna no hay ningún problema, pero puede ocurrir que el virus de la polio a esta edad que tienen ustedes están normalmente por el hospital del niño, están en toda esta área miraflorina, el virus está circulando y no todo se expresa tal cual dice la literatura. Se puede expresar semanas después, meses después, años después. Si usted en la familia de pronto tiene a alguien que su pie ya no está funcionando, incluso de jóvenes, puede que el virus recién se esté expresando. ¿Por qué? Porque ingresa por vía oral. Antes, incluso cuando vacunaban, hacían en el músculo, pero no ocurría nada. ¿Por qué? Porque el virus tiene una trayectoria en función de la naturaleza para poder hacer un circuito de contaminación, infección, replicación, que lo vamos a explicar. Entonces, en recién nacidos ya se puede ver como en jóvenes también. Por eso es importante conocer eso que están leyendo. Doctor, ¿qué significa disculpe frecuencia MP? De miembros, de la motora del labio, miren, polio espinal común asimétrica, con involucración con más frecuencia de la musculatura, es decir, de la motora con parálisis, ¿no es cierto? Frecuencia de los músculos. Paralizado puede ser simétrico, en este caso asimétrico, lo que les decía, una parálisis del lado derecho, del lado opuesto, en la médula espinal. La poliomielitis reconocida, como dice ahí, fíjense quién es el encargado, miren en qué año. Y el agente causal identificado en esta fecha por historia, epidemias, fíjense, en el siglo XIX, en muchos casos con muertes a menores de 5 años normalmente. Había una pandemia por 1908, esta fotografía lo van a encontrar en, ¿qué se llama?, en el internet. Los aislaban bastantes como secuela de este año, con epidemias, inclusive cuando apareció el virus del VIH en 1979, 1980, pensaban que otra vez la epidemia de la polio había. Entonces, en esas épocas también hicieron una serie de controles. Si no me equivoco, aquí hay una imagen de los egipcios donde, fíjense, hay una expresión. Ahí pareciera ser que el que ha graficado eso está graficando a su faraón con un pie mucho más delgado que el otro, ¿no? Entonces, según esa imagen, aparentemente ya en esa época había este tipo de virus. Entonces, da a suponer eso por la imagen, ¿no? O sea, que le haya fallado el cincel, con lo que estaba bien más delgado. Entonces, da a entender esa situación. Para esta época de los años, fíjense, del siglo XIX, y vayan leyendo esta parte, esta imagen no tienen que olvidarse. Hay muchas personas, han debido ver, ¿no? ¿Han visto o no personas en sillas de ruedas, siempre están caminando, dependiendo del caso, arrastrándose? Parálisis, secuelas de este microorganismo. ¿Está bien? Nunca deben olvidarse eso. Entonces, ¿qué es el virus de la polio? Van a ir leyendo siempre, ¿no? Pertenece a esta familia Picornaviridae, el género Enterovirus, y ahí tenemos la especie poliovirus. Es un virus que tiene un genoma de RNA simétrico con una cápsula icosaédrica. ¿Está bien? Si ustedes ven esto, se dividen, miren, enterovirus, renovirus, hepatocardiovirus. Esta es de la familia Picornaviridae. Ahí están los enterovirus, donde encontramos, ¿no?, al poliovirus. Poliovirus. Pregunta de examen: ¿a qué familia pertenece, ¿no?, el virus de la polio? ¿Ah? Esta parte es la que tienen que escribir: Picornaviridae, no picornavirus.
Por eso preguntamos por la taxonomía, porque cuando tú vas al exterior, cuando te homologan los títulos, cuando te preguntan, por escribir estas cositas nos va mal. Eso les digo porque quien les habla ha cometido ese error, por ejemplo, en México. He hecho los cancheros, yo ayudante de microbiología seno, ¿eh? Pero una pregunta, me dicen familia viral, listo, le pongo género enterovirus. No, era enteroviridae. ¿Por qué? Porque cuando es familia, este prefijo es el que vale. Entonces, menos 10 puntos, ni siquiera es menos un punto, pues por el motivo por el cual quedas restado, ¿te das cuenta? Entonces, estas cositas preguntamos no por molestarles, porque así es la nomenclatura. Pues miren, aquí hay una pregunta, aquí hay otra pregunta. ¿Es un virus desnudo? Sí, porque no tiene envoltura. ¿Por qué es importante saber si tiene envoltura o no? Porque los virus que tienen envoltura, normalmente siendo RNA, no se olviden, siempre lo digo en las clases, el virus con RNA es un virus que se replica en el interior de la célula, pero algo del huésped se lleva. Y eso lo expresa en la envoltura. Cuando es desnudo, no tiene envoltura. Por tanto, se lleva algo del huésped, pero está incorporado en la nucleocápside, en la parte interna con enzimas, con todo. Pero la parte externa, que es desnuda, donde están los capsómeros, prácticamente está intacta. De tal manera que el sistema inmune, cuando los reconoce, no tiene mucho problema. Por eso vacunamos, y entonces, así tengas que hacer refuerzo, siempre lo vas a reconocer de la misma manera. Lo que no ocurre con el virus envuelto, siempre va a haber diferencias moleculares que hace que no se les reconozca. Por eso en algunas patologías virales o con RNA, pues se tiene que ir vacunando cada año. En este caso solamente los primeros ciclos para la carga inmunológica, carga viral, y esta actividad de ser un virus desnudo te da esa ventaja. Entonces, las características del poliovirus, esto significa poliovirus, fíjese esta familia, virus RNA, el poliovirus infecti, como dice aquí, a humanos solamente, no se encuentra mucha patología en otros seres de sangre caliente. Lo de esto, lo rescatable, es de que es un RNA de hebra única en sentido positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener mucha herramienta el RNA mensajero para poder interactuar con el núcleo de las neuronas. Por tanto, lo único que hace es replicar e inactivar la característica. Por eso es positivo, porque se interactúa con el RNA del huésped. Entonces esa neurona queda dispensa a expensa de dispensando todos los elementos moleculares del virus propiamente dicho, y por tanto las neuronas prácticamente terminan no activando los axones terminales. Por eso la región neuromuscular va quedando flácida, porque sencillamente está a expensas del núcleo. Entonces este genoma de RNA, como estamos viendo, si usted agarra el citoplasma, la replicación, va con todas estas estructuras, nos va a permitir a nosotros inclusive tener este tipo de proteínas virales para poder utilizar en lo que es las vacunas. Por esto está recubierta de cápside icosaédrica, la variabilidad, miren, es del 1 al 2% genéticamente, o sea, no hay mucha variabilidad. Esa es la ventaja por la que se vacuna, y de esa manera puedes encontrar prevención y profilaxis adecuada. Ojo, estos receptores aquí que dicen, receptor ICAM, o sea, de membrana, de antígeno de membrana única, las integrinas celulares, son las que nos permiten a nosotros identificar muy bien en lo que son los receptores celulares de las neuronas, conocidas como ICAM1, que también encuentras en los macrófagos. Aquí tenemos tres tipos antigénicos con sus nombres de serotipos de este virus. Las proteínas virales que nos van a introducir, es una microfotografía de estos virus. El reservorio, el humano. El periodo de incubación 7 a 21 días. Estos virus en nuestro medio
tenemos un programa en todo lo que es Latinoamérica, de que los virus tenemos que hacer uso para la vacunación de virus nativos. Es decir, se encuentra aquí virus, pacientes con polio, y esos virus se llevan al Brasil, ahí los procesan y luego los llevan a Uruguay para que allá se haga la replicación para vacunarnos. Normalmente se circuita. En nuestro medio los virus, fíjense, este es de la literatura mundial, llegan a tener un poquito más de tamaño, hasta 40 nanómetros. Eso es por referencia brasilera uruguaya. Pues no le adoptamos mucho porque no nos hacen referencia en función de secuencia. No todos los años el ministerio debería llevar el virus nativo, pero todos los años tenemos reportes de poliomielitis clínica, pero nadie puede aislarlo en nuestro medio. Entonces la forma de aislar es muy baja, por eso de los pacientes que se encuentran terminamos con subregistro, portan muy pocas veces para el virus. Las pocas veces que vieron nos reportaron esto. Entonces la estabilidad está ahí, el tiempo de incubación también. ¿Qué significa el tiempo de incubación? Tiempo en que el virus está replicándose en la neurona. Ese periodo, en muchos casos, tiene que usted saber también que es un periodo de infectabilidad y el contagio es fecal oral. ¿Por qué? Porque como es un enterovirus, entero es intestino, es un virus que entra por el intestino. Entonces fíjense la replicación en los primeros tejidos faríneos. ¿Por qué? Porque en estas células, en los enterocitos, también encontramos los receptores ICAM1, esos receptores de membrana que hace un instante les he mostrado. Entonces esos receptores podemos encontrar y originan viremia transitoria, como dicen aquí, ¿no? De esto tiene que usted ver la diseminación por vía hematógena al sistema retículo endotelial. ¿Por dónde va a ir? Por el sistema porta. Todo lo que entra al intestino se replica, ¿no es cierto? ¿Pero dónde? En el hígado. ¿Y por dónde va? Por el sistema porta, no va directamente a todo. Y a partir de ahí se sienta todo el sistema retículo endotelial, como está mostrándose aquí. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? Todo lo que está en el tejido linfático que alberga el hígado y el vaso. La segunda viremia, por tanto, es la responsable de diseminar al sistema nervioso central, que es la vía hematógena. Para los que les gusta tener puntaje, aquí está. ¿Ya? Entonces, la pregunta. La diseminación al sistema nervioso central está dada por la primera viremia, segunda viremia, a través del sistema retículo endotelial, dependiendo del juego de palabras, ¿no? Y no se olviden esto. ¿Cuál es la primera neurona que recibe la información del sistema neuronal, de la médula espinal? ¿Saben? Las que están en los axones del intestino. ¿Recuerdan? El tejido simpático, parasimpático, llegan a los ganglios dorsales, cervicales. Ahí está la primera neurona, motoneurona, de la asta anterior y de la asta posterior. ¿Cuál es el que va a ganar? ¿La anterior o la posterior? Posterior. La posterior va a la musculatura, la anterior va de los intestinos, que es de donde está entrando la viremia. Siempre va a la anterior y de ahí recién llega al sistema nervioso central. Del sistema nervioso central recién va a bajar a través de las astas posteriores para ir a los músculos, ese ciclo. Y ahí es donde hay la lesión, ¿no? Entonces, eso no se olvida. Segundas neuronas motoras. ¿Qué libro han leído en anatomía? O ya no tienen libro de neuroanatomía. Entonces, el virus de la polio infecta, como dice aquí, cierto tipo de células. ¿Cuáles son las células que va a afectar? En la primera viremia, enterocitos, tejidos del retículo endotelial, y la segunda viremia, a la segunda neurona. La primera neurona va a ser la asta anterior, y luego en el retorno por la posterior, a través de la proteína viral tipo 3 de la cápside. Entonces,
Al microscopio electrónico, son estos de cultivo, ahí tienen el genoma, vayan leyendo las partículas virales en la dimensión que les he mencionado, y la envoltura. No hay mucho que hablar, simplemente la parte clínica la que más nos lleva. Y esto es lo que usted no debe olvidar. Célula de la huésped llega a lo que es la replicación viral, adhesión, penetración, desensamble y todo lo que es la activación de los ribosomas para lo que significa la síntesis de proteínas. Luego interactúa con el retículo endoplásmico rugoso para tomar las proteínas de RNA positiva en sentido positivo, se ensambla, por decir, se sintetiza todo lo que se puede en el núcleo y emergen las proteínas para el ensamble y los viriones. Los viriones, dice la literatura, ahí no tenemos lamentablemente en nuestro país institutos de este tipo de trabajo, de biología celular, viral, por supuesto, dicen que al cabo de 1 a 2 horas existe alrededor de 2 a 20, en algunos casos, dependiendo de la célula de incubación, de 2 a 20 millones de viriones que se puedan replicar. Y el tejido vivo prácticamente está a la media de lo que les menciono, entonces a partir de ahí pues usted tiene una gran cantidad de concentración viral. No se olviden que la carga viral hace la parte clínica. Entonces, el receptor celular de superficie CD55, celdas de diferenciación, Hunter differentiation, es digamos, la parte de unión con la célula neuronal y los macrófagos. A partir de ahí, los endocitos que dicen aquí liberan al RNA, todo lo que usted está viendo. Mediador, estos que ocurren un mecanismo mediados por los receptores, ¿no?, conocidos como integrinas estabilizadoras de la proteína S que existen. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque este sistema va a permitir de interactuar con lo que es la sinapsis muscular. Van a leer la parte de lo que es la acetilcolina, de interacción con el músculo, es donde ahí rompen a través de estos receptores. Por tanto, esta poliproteína se rompe, dejando proteínas virales maduras, como menciona. ¿Para qué? Para interactuar con esa placa de sinapsis. Y ahí es donde bloquea. Y al bloquear, de pronto el músculo va quedando flácido, ya no puede responder. Y con el tiempo, pues, ocurren las imágenes que han visto. Esos polipéptidos que dicen aquí son proteínas que interactúan con las enzimas. No se olviden que estas polimerasas o enzimas de RNA son anfóteras. Por tanto, la probabilidad de que ocurra está en función del ciclo de replicación, de interactividad de la motoneurona, de la placa del motoneurona, porque al ser anfóteras puede ir en el sentido positivo, puede ir en el sentido negativo. Entonces, la capacidad de multiplicación puede ser simplemente de copia o de multiplicación del genoma viral que va a interactuar. Entonces existen 3 hasta 4 codones de enzimas o conocidas como proteasas que van a separar esto. Estos son detalles que nos sirven para la comprensión de lo que es la la patogenia de interacción de este virus con la motoneurona. Mucha información, es cierto. ¿Por qué? Porque en muchas de estas se intenta reconocer el agente causal para poder interactuar en un futuro y evitar esa debilidad muscular. Por tanto, el ensamble final, que debe decir aquí, provocan estas nuevas partículas virales, como usted va leyendo, y ese proceso de infección experimental que se ha hecho nos permite entender por qué la concentración viral es bien importante. Por eso a temprana edad se trata de, con las vacunas, con el sistema inmune, contrarrestar. Porque de lo contrario, pues ocurre. A esta edad que tienen ustedes, incluida la mía, nos puede dar poliomielitis. Si tú no tienes una muy buena cantidad de defensas en cuanto al sistema inmune, estos viriones pueden
tener esa secuencia y de la nada tener una parálisis. En Cochabamba tenemos hartos pacientes. Entonces, en algunos casos, en nuestro medio, usted que va a ser pediatra, infectólogo, virólogo, salubrista, nunca debe olvidarse de estos virus. Ecovirus, Coxsackie virus, que simula, que es parte de lo que es los enterovirus, y a veces hacen el diagnóstico diferencial. En laboratorio te dicen, no es poliovirus, es un enterovirus de la familia Coxsackie virus, el Coxsackie virus A, o Coxsackie virus B, o ecovirus, ¿no? Que producen problemas de gastroenteritis, también puede producir problemas respiratorios. El Coxsackie virus es muy frecuente en problemas respiratorios, pero a veces producen odinofagia, dolor al ingresar los alimentos en el esófago. Estamos con enterocitos. Entonces, en muchos casos se confunde eso, y también ahí entran los rinovirus, que también ingresan al intestino, producen cuadros diarreicos. Entonces tienes que estar alerta. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Si de pronto tengo dudas, decir, búsqueme nuestras proteínas. Aquí tenemos, miren, todo este tipo de proteínas. Para entonces, obviamente, como médico, tú vas a ver que esta certificación, mira, dosifíquenme, búsquenme inmunofenotipaje de proteínas A, B, C, D, que son proteínas moleculares de la estructura capsomérica y de la placa neuromotora. Y lo único que haces es buscar para evitar que filogenéticamente, ¿no?, estas secuencias proteicas del poliovirus pueden haberse evolucionado. En muchos casos estos clubes, como decíamos, SC, pueden tener esa combinación por mutación. Entonces tú estás haciendo un tratamiento de Coxsackie y en realidad es una polio, y a los meses el paciente va a empezar a tener problemas musculares. Para entonces no se olvida del resfrío, de la gastroenteritis, y dice que ha pasado aquí, simulan un golpe, que ha tenido algo, pero al final terminan con el tiempo teniendo parálisis. Por eso les pido a los que van a ser pediatras, ¿no?, nunca se olviden de eso, a los que van a ser infectólogos. Entonces, estas, como dice aquí, el cambio de especificaciones siempre está en función a este receptor de las integrinas celulares, las ICAM1, frente a estas que inclusive comparten las celdas de diferenciación CD155. Nunca se va a olvidar. Pregunta de examen con 155. ¿Qué CD, celda de diferenciación, clúster de diferenciación del Coxsackie con la célula huésped va a tener interacción del diagnóstico diferencial con Coxsackie o rinovirus o con ecovirus? La respuesta es CD55 o receptor, las integrinas de membrana, las ICAM1. ¿Por qué tengo que preguntarles? Porque cuando estamos entrando a la etapa de inmunoterapia, ¿qué hacemos con la inmunoterapia? Actualmente lo que se está haciendo es buscar anticuerpos que bloqueen esas celdas, cosa de que el virus no entre y no provoque el daño. Inmunoterapia, y esto ustedes van a manejar en unos 5 o 10 años. Es como los agujeros de gusano, el multiverso de los Avengers, ¿no? Pareciera que no es cierto, pero ocurre. Ya van. Entonces, los mecanismos de este poliovirus, a ver, que entran al sistema, miren, están comprendidos en 3 teorías. Al igual que como al principio estoy explicando, como que no se entiende, ¿no? Estas son las 3 teorías por las cuales el virus ingresa al sistema nervioso central. Una es que sea directamente de la sangre a través de lo que es la dura madre. Es bien difícil, ¿no?, que ingrese al sistema, porque la dura madre es una basera hematoencefálica. Miren, fíjense, donde sí hay este receptor. El otro es que el músculo a través de la médula espinal puede ingresar en esas vías, como están viendo,
o la otra que se importa a través de los que les decía, los macrófagos. No se olviden que estos macrófagos, como los monocitos, cuando llegan al sistema nervioso central, reciben información y se convierten en macrófagos, que se llaman células de la. Los macrófagos, los monocitos entran a la piel, se convierten en macrófagos propios del lugar y tienen un nombre. ¿Qué son? Langerhans, ¿cierto? Van al hígado y se convierten en células de Kruger. Siguen siendo macrófagos. Cuando van al sistema nervioso, ¿qué se llama? Es micro. Todo es secuencial, como verán, ¿no? Pues yo aquí te puedo preguntar cuál es la tercera teoría, es que los monocitos infectados con este virus ingresan como microglía, están ahí. Y ellos ya pueden fácilmente, ¿a través de qué? ¿Dónde está aquí? CD 155. ¿Qué es lo que más hay? El ICAM 1. Entonces, esa evasión del sistema inmune, que puede ser con estos, miren, capaz de ser el tejido gastrointestinal, como están leyendo, nos puede permitir comprender lo que les decía. Ingresa el virus, sistema aporta, en muchos casos muchos virus replicándose en el enterocito pueden liberarse por vía fecal, pero la contaminación otra vez a vía oral, pero ya no de la misma persona, sino de otra persona, el huésped. Y en una segunda viremia, a través de lo que les mencioné, al sistema hematológico. Y de ahí se disemina a todo lado. ¿Está bien? Entonces el virus, como dice aquí, se sobrepone a los órganos del huésped, que en ese momento pueden tener o no la respuesta inmune. Por eso es importante que usted no haga dietas. A veces los niños están con anemia, las personas están con anemia, y con todos respetos están en una etapa en la que nadie quiere escuchar ese término, no estás gordo, estás gordo. Y lo que hacemos son dietas en un ambiente donde estamos con mucha contaminación, que es el complejo miraflorino, está pululando este virus. Usted tiene que consumir una gran cantidad de proteínas que permitan contrarrestar el sistema inmune. De lo contrario, se sobrepone, como dice aquí, a los órganos del huésped antes que se monte la respuesta inmune. Entonces, hasta ya ingresando al sistema, tienes la gran probabilidad de muchos casos que como paciente expuesto por vacunación, infección, como dice aquí, miren, los anticuerpos antipoliovirus pueden estar en estos lugares y contrarrestar muy bien, pero si tú tienes defensas bajas, no consumes proteínas, este anticuerpo que produce el efecto teflón no va a cumplir su función. Si hay dietas, uno no consume adecuadamente, que sí son capaces de bloquear a la reproducción del poliovirus, pero si no hay inmunoglobulina A, no se olvides que la inmunoglobulina A además está en todo lo que es la mucosa intestinal, y a veces ¿qué haces tú? Consumes alcohol, y el alcohol ¿qué hace? Destruye las proteínas, y esto puede ser destruido. Otro producto que destruye los anticuerpos, la papaína. Cuando consumes en exageración la papaya, a veces uno dice no consumo papaya, me regula el intestino. No se olviden que la papaína es un tóxico. ¿Qué hace el organismo? Botar agua. ¿Para qué? Para eliminarlo. Pero nosotros en otro sentido pensamos, ¿no? Me estás regulando el intestino, cuando en realidad está botando el tóxico. Pues la papaya tiene esa función. Entonces, estos anticuerpos IgG y IgM ante el poliovirus pueden prevenir, como dice aquí, de la diseminación de neuronas motoras, y uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso es importante determinar la infección, la inmunidad cruzada, en un segundo ataque, en un tercer ataque, cuarto ataque, y las veces que ingrese al organismo el virus de la polio. Se tenía la posibilidad de eliminar a este virus, al igual que otros virus, hasta el año 1980, 90, pero a la fecha no se ha podido erradicar. Por ese pequeño detalle, ¿no? De que no siempre las personas tienen un buen sistema inmune. ¿Qué vemos en un cuadro clínico de los diferentes serotipos de enterovirus que usted va a ir viendo? ¿No? Puede que de pronto
la enfermedad sea menor, llamada abortiva, como ocurre actualmente. Haciendo un paréntesis, tenemos el virus del sarampión circulando, ¿no es cierto? Algunos ataca, otros no, a usted tal vez no, y de pronto siente esas molestias en la garganta, de pronto una manchita aquí, otra mancha, son sarampión abortivo. ¿Qué significa? Que se presenta un poco, pero tu sistema inmune está contrarrestando. En este caso existe lo mismo, que en el sistema nervioso central no está involucrado. ¿Por qué? Porque todavía está en el enterocito y podemos abortar esa. O bien la enfermedad que se puede subdividir en paralítica y no paralítica. En algunos casos sí produce daño y en otros casos no, con solamente semanas de una dolencia o un sistema de calambres que puede o no ser relacionado con aquello. De la nada te levantaste con que no funciona tu músculo un par de horas y empieza a funcionar, o de pronto existe de la nada un malestar en el brazo que no puedes levantar, son abortivas, que puede estar relacionado. Reiteramos nuevamente, las viremias en un 95% transitorias, asintomáticas. Y luego tenemos un porcentaje donde se disemina en función a todo el retículo endoplásmico, el músculo, causando viremias secundarias. Y la sintomatología menor, fiebre, dolor de cabeza y de garganta. Cuando tienes dolor de garganta de la nada, claro, pues nunca pensamos en la polio, pero sí piensen algo que sí ocurre normalmente. ¿Cuántos habrán levantado ustedes con dolor de garganta y uno dice, no, porque es roncado, boca abierta, pero están con dolor de cabeza, se rabea, le quitas la cita al amigo o a la amiga porque estás mal, al día siguiente estás bien, puedes estar cursando. Entonces, si alguien tiene un sistema inmune adecuado, pues va a haber asintomático, pero sí esto no se olvide. Dolor de garganta, fiebre, trastornos gastrointestinales clínicos, típico de una infección primaria de polio. Pregunta de examen. Dolor de garganta, no se olvide, dolor de garganta. Es que he comido algo, pero estaba bien, les ha debido ocurrir. He ido a comer, pero no es la comida. De pronto estoy con ese dolor abdominal, la garganta y el estómago. Pero has comido, no, me he ido al Manca, al Típica, ¿dónde van a comer? Y te supone que te han atendido bien, he ido a la Grita, de pronto estás con dolor de garganta, difícil que te hayan dado mal la comida, ¿no? Pero estás con ese malestar, no, yo he ido a las cholas, pero no creo que sea así. Ahí están esas variantes, no hay que pasar. En esos casos, ¿con qué hago diagnóstico diferencial? Aparte del Coxsackie, aparte del sinovirus, aparte del enterovirus, que podría ser cualquier otro, ¿no? Ecovirus, por ejemplo, este otro amigo aparece. ¿No? El virus de la influenza que podría ocurrir. Entonces, de todo ese porcentaje que tenemos conocidos, en el 3% de infecciones de mayor pacientes involucrados, como dice aquí, puede haber esto siempre, ¿no? Dolor de cuello, me duele la espalda, extremidades. Uno de cada 200 a uno de cada 1000 progresan en enfermedad paralítica. Y no estamos lejos, ¿cuántos de ustedes esta etapa repiten el dolor de cuello? Estamos justo en una etapa en la que sí estos virus, y estamos entrando a otra etapa en donde va a haber problemas gastrointestinales y estos virus pueden estar circulando. Entonces, dependiendo de la afectación que vaya al sistema nervioso central, ahí tienen el tipo de parálisis que puede ocurrir, dependiendo de la motoneurona afectada. Bien, se puede presentar en función de dónde atacó. Por eso es importante, como dice aquí, este tipo de clínica nunca debe olvidarse. El porcentaje asintomática, que quiere decir que no siempre vas a tener los síntomas.
enfermedad menor en este porcentaje, la paralítica. En nuestro medio, miren, el tipo de parálisis del polio espinal, 79%, o sea, de los casos que tienen parálisis, ¿no? El 79% de casos de paralíticos, y ahí está el porcentaje, dependiendo del sitio donde se ha encontrado en la mayoría de los casos. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de estos tiene este porcentaje alto? Polio espinal. ¿Cuál tiene el porcentaje menor? La polio bulbar, que prácticamente es del bulbo raquídeo, y el paciente también puede morirse por enclavamiento neuronal. Reiterarles que el periodo de incubación es en este tejido, por decir, los tejidos faringios distales del intestino en este etapa. Nunca debe olvidarse eso. También preguntamos en el examen cuál es la vía de contagio, fecal, oral. Tiempo de incubación no varía. Penetra por los ganglios regionales, lo que les hablaba, ¿no? En una viremia transitoria, luego al sistema reticular endotelial, de ahí la viremia secundaria, donde va a afectar ya al sistema nervioso central. Esa secuencia nunca debes olvidar. En función de eso tenemos estas fases. Fases agudas, fases de recuperación, fases de secuelas permanentes. 3 fases. No vamos a hacer hincapié en esto porque esto lo vas a aprender cuando estés haciendo neurología, infectología, pediatría sobre todo, pero sí es importante que recuerdes algo, que dependiendo de las fases pueden ser reversibles en muchos casos, ¿no? La recuperación y la función de estas fibras con su tono y la fuerza, especialmente en neurología, con las pruebas de tonotropismo muscular, que es muy importante, siempre vas a aprender. Para eso vas a aprender en tercer y cuarto año se lleva. Agarrar, que te permitan hacer la fuerza al paciente, soplar, y ahí se explica todo para ver si no tiene esta fase de recuperación, secuelas permanentes. Ya van a aprender eso en función de la materia. Entonces, las modalidades clínicas, en resumen, las asintomáticas, las abortivas, ahí tienen, las no paralíticas, la forma paralítica, 0,5 a 1%. Como verán, tanto show he hecho de lo que es parálisis, pero a nadie le gustaría estar paralítico, ¿no? Entonces, es mínimo el porcentaje, pero es útil saber. En la forma paralítica, esta es la clínica, afecta a los 2 miembros, limitación de movimientos voluntarios, hay flacidez, atonía, es decir, sin tono muscular. No hay alguien que dice quiero sacar el bíceps, no, todo es flácido, ¿no? Entonces tienes fuerza, verás bíceps y no sale, seguro que tiene polvo. Hagan la prueba, ¿vale? Ay, por ahí de pronto hay Forrest Gump, queda un piojo tuerto al lado de esto, ¿no? ¿Han visto Forrest Gump? En esos, por ejemplo, son recuperables. O sea, esa película tiene su trance, ¿no? Te empiezan a recuperar. Entonces, miren aquí los miembros inframúsculos más comúnmente comprendidos. Ahí está el tibial anterior, peroneos, todo lo que han visto en anatomía, dependiendo del área o la neurona afectada. Entonces ahí verás lo que pasa, que va a ser fisioterapeuta, por ahí alguien va a ser aquí médico fisioterapeuta, vas a ver cuál es el músculo a recuperar. En el tronco igual, miren, del tórax no pueden levantar el hombro, entonces siempre hay que sospechar en que ha habido una infección por poliovirus. ¿Está bien? A tu compañero o compañera de las pruebas de toda la muscular, si algo no mueve, tuvo polio, seguro. No puede bailar bien el reggaetón, la bachata. A veces hay, ¿no? Como qué personajes está. Se ubica, ¿no? El artista, qué personajes. ¿Habrá tenido eso? Parece que sí, ¿no? Lo conocen, ¿no? O todos son, ¿qué se llama? Fraternos nomás. Pura marginal. ¿Sabes, no? ¿Conoces a qué personajes? Usted también. ¿Tendrá él o no? No mueve, ¿no? La musculatura es, ¿sí o no? Es bien peculiar su forma de caminar. Entonces, fíjense, todo esto es de pie equino, pie bar. En algunos casos no hay motivo de no entrar al cuartel, porque no puede soportar. Esos cuates puede ser que hayan pasado esa polio, estén con esas cosas. No siempre
Uno dice, tiene pie equino, pie, y hay alguien, ¿no? Sus rodillas están así, es de nacimiento, ya, pero no se da la polio, ya deja una secuela, y no es que las rodillas estén así, de pronto existe equinoparo, porque van a ver la escoliosis. ¿Por qué? Porque el virus afectó a esa musculatura, un lado tracciona más que el otro. Por eso son este tipo de lesiones, ¿no? Caderas, deformación. Entonces todo tiene su explicación, y en este caso es la poliovirus. Entonces ahora ustedes escanean al cortejo, a la corteja y van a aprender. En la familia también verifican, no quiere decir que todos han tenido polio, por ahí alguien tuvo un accidente. Miembro inferior y los músculos intercostales diafragmáticos. Muy útil porque a veces no podemos respirar. En nuestro medio hay bastante problemas de la respiración. Y uno dice, ¿qué tal si en todo este lado del país hemos estado afectados con poliovirus? Pues no todos quieren hacerse vacunar, ¿no es cierto? Entonces, puede que exista y ahí tenemos problemas que afectan luego con la respiración, hipoxia, y ahí tienen las poliglobulias, ¿no? Pares craneales, ahí están los pares craneales. Pregunta de examen. ¿Qué pares craneales son los más frecuentes? Ahí tienen el 3, ¿qué se llama también? Eso, ahora ya sabes. ¿Por qué el otro, el 4 es medio disco, dicen, no? Pareciera que está mirando allá, pero está mirando allá, y ya sabes si puede haber tenido. O este otro es el 7, ¿no? Facial. Facial, ¿no ves? Sí. Ya sabes por qué un párpado está más caído que el otro. Y no es que había tenido una mirada sensual. 9, grosso. Eso, ya sabes por qué a veces no puede hablar bien, no come bien, come muy tarde, tarda, no puede deglutir. Es el 10º. ¿Qué es? Vamos. ¿Qué afecta? Céfalo. ¿Qué se llama el 10? Céfalo. Es neumogástrico. ¿Qué afectaría? ¿Qué sería el paciente? ¿Cómo estaría? Pulmones, estómago. A ver. Y el 11. 11 no. Espinal. ¿A qué idioma? A los músculos trapecios. Eso, de pronto, a ver, véanme a mí, yo creo que tengo más un músculo, por un lado está más caído. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a veces el espinal puede estar afectado. Pero te das cuenta según vaya trabajando, ¿no? De pronto no le abrazas bien a la corteja, no le sujetas, o se cae de ese lado, del otro lado no le das más fuerza. O al bailar de pronto le haces caer, ¿no? Entonces, fíjense, hay harto para hablar, dependiendo de lo que afecta el virus. Esta imagen del internet deben haber visto. Deformaciones articulares óseas, todo tiene su limitación en función a esto, ¿no? Pérdida de las neuronas, de los nervios inicialmente afectados. Por tanto, miren, aparece mucho más tarde en la vida del individuo, 30, 40 años más tarde. Porque el virus puede estar controlado por el sistema inmune, pero esa neurona está ahí intacta y puede haber afectado justo esa musculatura, y con el tiempo está existiendo una hipoplasia muscular. Pues ya no se maneja adecuadamente. Estamos en lugar. Falta de oreja. Entonces, miren, a esta edad puede aparecer. Y eso en la poliomielitis no paralítica, mira, puede haber esto en sistemas respiratorios, neumonías, hay aspiración, edema pulmonar, que va a ser neumólogo, tendría que pensar en esto. Dice, no, de pronto no, se ha asfixiado, una broncoaspiración, es decir, fuerte, ni siquiera espardeaba, no chupaba, no pasaba nada, de pronto le ocurrió. A niños, jovencitos, siempre hay una explicación. Motivo para que va a ser abogado, forense, ya tiene harto para salvarle a 4 por si uno había feminicidio, homicidio. Epidemiología, ahí está Bolivia. Miren los países que están controlados, ahí está Argentina, Chile.
¿no? México, ¿no? Y miren todo esto, ¿no? Hasta Europa tiene problemas, y ahí están los nombres. Para que vean que estamos nomás en el lugar. Serotipo 1 en este lado, que es muy letal en los niños, pero en un mayor ya ves, dicen, no, se cayó del carro por ir a lugares inadecuados. Mayores deshierros, cirugía amigdalina, brote epidémico. Esto es algo que no deben practicar. El que va a ser otorrino no lo haga. A veces va a sacar las amígdalas. Lo único que hace es, como hay el virus de la polio, se contamina, bien mató. Ese dato no pasa nada, ¿no? Pero después sí. La cadena de transmisión. Ahí está. 500 partículas virales suficiente para contaminar. Diagnóstico epidemiológico clínico confirmatorio. ¿Ves? Epidemiológico, ¿qué quiere decir? Hay en Bolivia y sí, es un clínico, todo lo que hemos visto, y con laboratorio buscar al serotipo y de esa manera pues determinar los antecedentes de vacuna, la historia, fíjense dónde se puede haber contaminado, vías aéreas, contactos de viajeros, más manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que les decía, cefalgia, dolor bucofaringe, esto es bien importante, de la nada, dolor de garganta, odinofagia, de la nada, ese es, en nuestros medios es el más frecuente. Meningios, rigidez de nuca, signo de barriga, esto ya van a aprender en semiología. A ver, el laboratorio. ¿Qué tengo que hacer? Es, ¿no? PCR, que está en moda ahorita, las pruebas serológicas. No tienes que hacer mucho y tratar de ver en estas muestras el virus. ¿Está bien? Polimorfonucleares a veces se eleva por todo y nada, pero a veces se confunde muy bien con los monocitos binucleados, es decir, son macrófagos que están contaminados. Y el diagnóstico diferencial, estas enfermedades. ¿Está bien? Todo puede ser, todo lo que usted va a conocer. Bueno, ahí vamos a quedar porque ya no hay más. Esto ya no les complicaré, pues son poliomielitis agudas, que esto ya lo van a aprender en pediatría. A ver, la vacuna. Poliovirus inactivado, eso es lo que se coloca. Virus inactivado. Puede ocurrir esta trivalente también del virus vivo atenuado. Siempre por vía oral. ¿Está bien? Y esto que alguna vez han visto con niños que están en estas características, que en nuestro medio existe bastante. Bueno, creo que es la última. Bueno, ya no hay, esto ya no les mostraré porque ya me están botando allá. Y esto que en la calle vemos a veces, ¿no? Entonces son fotografías nuestras.